Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Estamos de vuelta, mis técnicos revolucionarios. En el día de hoy estamos con Macarena Aljaro. Ella es directora de programas tecnológicos de Corfo, con una gran trayectoria. Nos contó al inicio de que ha estado en los aspectos de innovación pública, de difusión tecnológica, de innovación social, y ahora está con estos desafíos ya hace un par de años de poder sofisticar y también diversificar industrias, y para eso nuevas capacidades. Y yo le dejé una pregunta planteada, que era, si la educación técnica profesional está presente en estos desarrollos tecnológicos para poder que estas industrias se puedan revitalizar y revolucionar también, y si no está, ¿cuál sería el rol? Maca, todo tuyo el micrófono. Gracias, Eli. Bueno, sí, es un gran desafío el que tú mencionas. Nosotros, a ver, desde la mirada de esta diversificación, tenemos buenos ejemplos, algunos, en materia, en su vinculación con todo lo que es el área técnica. Dos de ellos, por ejemplo, uno se da mucho en el área de fruticultura, generalmente tiene una vinculación bastante más estrecha. Lo que nosotros llevamos a cabo desde Corfo, impulsamos a través de estas iniciativas desde Corfo, es una gran máquina que tiene relación con el mejoramiento genético frutícola. Toda una línea de trabajo para poder, dentro de otros tantos aspectos, incorporar, ¿no?, en una fruta, que uno diría es un commodity. Sí, pero hay cuidado porque una fruta conlleva mucha tecnología. Y obviamente uno de los mayores factores de diferenciación tiene que ver con el tema genético. Y en ese sentido, Corfo hoy día lidera, decir, hoy día ha sido bastante pionero con ya teniendo variedades de uva de mesa nuevas, que lo conversábamos acá en el break, como es Mailén, y otras que ya están en el proceso de registro. Así que prontamente vamos a estar conociendo nuevas variedades que, lo interesante, pasan a ser variedades chilenas, que además están probadas en condiciones chilenas, están probadas en distintas regiones, y por tanto el mercado, la distribución de cosecha se relaciona con una oferta en un mercado en particular. Por tanto, ya no es solamente la genética, sino que también es el modelo de negocio que está asociado a dichas especies, a la temporalidad, ¿no?, al tipo de público objetivo, etcétera, lo cual incorpora elementos complejos, pero que a su vez digamos, mantienen vigente un sector tan importante como el frutícola. En este sentido, ha tenido una participación importante, por ejemplo, algunos institutos, o desde la misma enseñanza técnico-profesional, ¿no? Por ejemplo, en el sector, no me acuerdo el nombre ahora, hay todo un proceso con la cereza, o con la uva de mesa, o con los viveros que trabajan con estas nuevas variedades, que está vinculado con escuelas agrícolas. Perfecto. Entonces, por esto se incorpora a los estudiantes en las nuevas especies, y en poder conocer cuáles son los sistemas de manejo. Porque obviamente una nueva variedad, no una especie, sino variedad, va de la mano con un paquete tecnológico. Y ese paquete tecnológico va de la mano con la generación de capacidades. Y ahí hay un buen ejemplo en esa materia. Ahora, debo decir que los ejemplos no son masivos y deberían de serlo. Y creo que ahí está y existe una gran oportunidad. Y obviamente, probablemente no es masivo, porque como lo Nobel del desarrollo tecnológico también conlleva, ¿no?, toda una etapa de vinculación que quizás, y ahí tú me preguntaste, bueno, ¿cuáles son esos desafíos? Claro. Debiera de tener una vinculación mucho más temprana que de la que hoy día tiene. Y en eso hay una tremenda oportunidad de trabajo en lo que acá se lleva a cabo. Imagínate, industria, lo que está pasando hoy día con lo que es el hidrógeno verde. Claro. Ni siquiera con lo que es la industria de
en sí de energía renovable. Es decir, la cantidad de técnicos que se necesitan en todo lo que es desde mantención, digamos, hasta lo... Claro, operación, mantención, construcción, toda la cadena. Toda la cadena es tremenda. Y hay una escasez muy importante. Entonces, la mirada que también entreguen los establecimientos a la formación que se está dando tiene que estar muy vinculada con, más que lo actual, es con lo futuro. Con lo futuro, pensar claro. desde a 5 años más. Ayer me decía una noticia donde se decía este gráfico respecto a las fuentes de energías en Chile, ¿no? Claro. Y por primera vez, ¿lo viste? Sí, lo vi, lo superamos. Las energías renovables habían superado a aquellas emisiones que se generaban por emisiones de carbono. Entonces, esto indica, estamos hablando de un rango que se estrechó en los últimos 5 años. En los próximos 5 años, eso ya no va a ser un rango mínimo. Eso va a empezar a ser, ¿no? Con estas miradas ya en el mediano plazo, cambios estructurales. Claro. Entonces, Tú también tenías, recuerdo que dentro de la cartera de muchos consorcios y programas tecnológicos, también tenías de manufactura avanzada, inteligencia artificial, que son temas que están súper asociados como ya a las universidades que están haciendo algoritmos y todo, pero en la práctica, ¿cómo ves tú a la educación técnica ahí? ¿Se debiesen estar ahí, estar ya en este momento o esperar que la industria se desarrolle y después esperar la empleabilidad? No, claramente, insisto, esto hay que planificarlo antes, como la electromovilidad. También. No, es un sector que yo creo que va a haber un caos en algún punto y cómo se aborda todo lo que se viene. Entonces hay que hacer cambios rápidos en ese sentido. Y obviamente también los temas de manufactura avanzada llevan en eso. La industria manufacturera nacional, tú la conoces, bueno, es una industria que se ha disminuido bastante, ¿no? En los últimos años, y es una industria que depende mucho también de un mercado internacional y que obviamente se ha ido encareciendo a partir de procesos que han sido poco tecnologizados, creo yo, en algunas áreas. Y obviamente la manufactura avanzada, y aquí hablamos de manufactura aditiva, ya no es la manufactura extractiva, la que toma una pieza y de esa pieza, ¿cómo se llama?, extrae y genera el molde. No, ahora es aditiva, tú generas el molde desde dentro hacia afuera, como es con las impresoras 3D, de una serie de máquinas que le incorporas además distintos tipos de arena, distintos tipos de sellante, y que en definitiva son capaces de poder generar tu molde en un día cuando te demorabas antes, no sé, no quiero mentir, pero te demorabas 2 semanas. Entonces, en definitiva, la industria está cambiando. Y es una industria, además, la de manufactura, con un fuerte componente técnico. Entonces, en eso, claramente, el poder incorporar estas tecnologías desde ahora, tú ya estás pensando el upgrade de 5 años más. Entonces, es un upgrade de base. Poder tener este tipo de oportunidades a nivel de la educación técnica es tremendamente relevante, porque podría acelerar enormemente lo que son estas transformaciones. Maca, bueno, recuerden amigas y amigos que nos están escuchando, porque a veces nos escuchan, Maca, y te cuento, a veces nos están viendo, a veces después lo ven después por Spotify y otras plataformas. Yo quería preguntarte, porque si bien es cierto, estamos hablando de capacidades que son tecnológicas, tecnologías que están nuevas, que están en constante cambio, pero hay otro tipo de capacidades, que se le llaman las capacidades más blandas. ¿Cuál crees tú que debieran ser las capacidades de los técnicos profesionales de aquí al futuro y de aquí al presente con estas nuevas industrias? ¿Qué tipo de habilidades deberían tener estos técnicos? A ver, ¿qué te diría yo? Bueno, yo creo que es como lo más común, pero a su vez también es lo más de base, ¿no? Cuando hablamos del trabajo en equipo,
o de esta capacidad de poder empatizar, ¿no? De poder leer también al otro, a la otra, el poder trabajar en conjunto y aportar en un trabajo que ya no es aislado, creo yo que es fundamental. Es decir, lo vimos un poco en el concepto pandemia, a nivel más macro. Si estamos pensando, un ejemplo muy, pero si tú estás pensando en salvarte sola, es decir, no hay ninguna posibilidad. No había posibilidad. No había posibilidad de esto. No sacaba nada con juntar agua para ti, si en definitiva todo el resto iba a morir. No, pero efectivamente es como la base, decir, ok, estos son desafíos conjuntos. Entonces, creo que eso es una habilidad blanda que es transversal. Y en estos temas también lo es. Creo que obviamente el tema de la mejora continua, y hay un tema de innovación operativa, de poder ser buen observador de los procesos que se tienen a cargo, creo que también es fundamental, ¿no? Sabemos, y tú misma lo mostraste acá en los comerciales, decías, mira, aquí hay una súper innovación, y son innovaciones que son parte de una experiencia, ¿no? Experiencia que no te da sino el poder estar con las manos en la masa. Y creo que esa es una de las grandes características que tiene la educación técnica. Y en eso la contribución de los técnicos, la revolución de los técnicos, ¿no? También tiene que ser desde ahí. Creo que esa capacidad de poder observar, ¿no? La empatía, el poder entender que estos no son temas individuales, sino que son temas colectivos, creo que son muy importantes y sí. Bueno, sí, pues totalmente, totalmente lo hemos visto. Y yo creo que para ti lo ves porque en tus programas tecnológicos, los consorcios, hay multiplicidad de actores. Tenemos a universidades, tenemos a las empresas, tenemos a veces el sector público, y ese arte de trabajo en equipo no solamente lo da el equipo, sino los liderazgos y también el acompañamiento que hacen ustedes, y eso es un gran valor. Yo quiero llevarte ahora a otro ámbito, ya que hace un tiempo atrás estuvimos en una entrevista con el Instituto Profesional Arcos, donde había mucha diversidad. Ella siempre, la vicerrectora de vinculación con el medio, nos decía, hay muchos chiquillos, hay inclusión, hay el enfoque de género, pero los temas tecnológicos y los que ves tú, al parecer, y lo hemos conversado en otra oportunidad, no es tan fácil que abrirse en estos campos, porque siempre ha estado dominado específicamente por el tema mucho más masculino, más patriarcal, ¿cierto? Y esta inclusión de diversidad, de género, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo impulsas? Porque igual no es fácil, digamos. Viene cuando uno trabaja como con distintas industrias, que todo esto un poco yo conté la experiencia que tenía desde mi especialización ya hacia acá, pero antes de eso también me tocó trabajar, bueno, en Fundación Chile, trabajé en el sector privado también, entonces tuve experiencia cercanía con varias industrias. Y cada industria, es decir, digamos, cada sector, ¿no? Tiene sus características. Hay algunos, como sabemos, que quizás en los ámbitos de género y de diversidad en general son bastante más amplios. Ámbitos como todo el sector de la biotecnología, tú lo conoces bien, es decir, son bastante más diversos que si yo entro en el sector, aquí voy a decir, pero acuícola. El sector acuícola es un sector mucho menos cercano a estos temas. En general, son varias las acciones. Nosotros, bueno, hemos impulsado o, digamos, promovido de que dentro de la dirección de los programas pueda haber temas de equidad de género. Y en general, vemos una tremenda oportunidad
en que, y esto también alguna vez yo te lo comenté, que cuando hablamos de género obviamente no sea solo de género, sino que hablemos Claro, en general diversidad, claro. de diversidad, ¿no? Porque Así la es. diversidad enriquece y la diversidad, hablando de estos sistemas colaborativos, obviamente los distintos focos y visiones dentro de un hilo conductor, una conversación, entregan y enriquecen y hacen que estos temas sean, pero imparables. Y en ese sentido, nosotros estamos incorporando hace algún tiempo algunas prácticas que pasan ya sea por política, pasan ya sea por poder concebir que quienes dirigen estas iniciativas pasen por procesos que son cerrados, ¿no? Claro. Que no tengan que estar exponiendo ni su género, no tengan que estar exponiendo nada, ni sus fotos, ni su edad, ni que obviamente pueda un poco ir de la mano con temas de discriminación a veces. Claro. Ver las capacidades más que de dónde viene y de dónde, cómo es, digamos. Efectivamente, tú sacas elementos que, en resumen, podrían, o al contrario, incorporas, sacando elementos, ¿no?, la diversidad dentro de los procesos. Y eso es importante. Entonces, tratamos de promover, bueno, más fuertemente también a partir de este año estamos incorporando política de género dentro ya más estructurada. Recordemos de que este tipo de programas nosotros trabajamos con instituciones ya generadas. No les pedimos que ellas generen una nueva entidad, ¿no? Pero cerca del 40% o más de las instituciones que están asociadas a estos temas, perdón, estoy más, es más del 50%, tienen políticas de género, o tienen políticas que puedan estar asociadas a temas de diversidad, aunque menos. Entonces, creo que hay una brecha ahí, importante, y agradezco tu pregunta porque es un tema que hemos estado analizando fuertemente en los últimos meses para poder incorporar ya no ¿cómo se diría? El tema más ideas, de cuota de género, ¿no? Claro, de ideas. Ya no ideas, sino ya que acompañar. De lleno. Pero no necesariamente en estos temas más de cuotas, sino necesariamente en los temas de una política. Eso. Es decir, cuando hablamos ¿cómo se llama el concepto ahí en eso? ¿Qué es? Equidad. No. Es el concepto de... ¿Cómo se me olvidó? Bueno. No importa. Tengo la Javi, ¿cuál es el concepto? Pero es más un concepto de... no es diversidad, es cuando tú, en resumen, no te cuestionas si acaso tiene que haber o no tiene que haber una cuota. ¿Ah? Claro. Y eso pasa por un cambio estructural, un cambio cultural. Y eso es precisamente lo cual queremos porque hay una dicotomía, porque uno dice desarrollo tecnológico, la avanzada y todo, pero súper retrógrado cuando eso sigue siendo tema. Cuando sigue siendo tema, cuando dices tú, cuando ya no es tema, es porque ya está internalizado y no tiene que ser tema. Oye, nos quedan solamente, aunque no creas, 2 minutos, porque esta conversación ha sido muy entretenida, se pasó súper rápido, y yo quiero que desde tu vivencia, de todo lo que has visto y todo, les dejes un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje a estos técnicos revolucionarios que están ya empezando con este bichito de la innovación, del emprendimiento? ¿Cuál es el mensaje de la Maca Aljaro, directora de programas tecnológicos de Corfo, a estos técnicos? Yo creo que, bueno, quizás algo para la vida y para... Yo creo que nunca hay que dejar de soñar y tener objetivos en la vida. De que a través de lo que ustedes están escogiendo puedan hacer lo mejor. Y en ese sentido están en un espacio, en un escenario de donde es posible hacer muchas cosas y hay mucho por hacer. Entonces, que los objetivos y los sueños acompañen ese quehacer, porque de lo que hemos conversado ahora, de esto nuevo, de desarrollo tecnológico, hay grandes oportunidades,
Y Chile tiene grandes oportunidades, pero para poder aprovecharlas es necesario poder contar, ¿no?, con bases, y esas bases y esas capacidades están también en los técnicos. Yo creo que eso es muy relevante, así que ese es mi mensaje, Eli. Buenísimo. O nos escuchen, como dice tú. Sí, nos escuchan o nos están viendo, de todas maneras. Muchas gracias, Maca, ya se nos acabó el tiempo de esta entretenida conversación. Gracias por aceptar esta invitación a esta Revolución de los Técnicos. Seguro vamos a seguir en otros capítulos conversando más en detalle. Tienes mucho que contar desde tu experiencia y también de todo lo que has visto en estos desarrollos tecnológicos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eli, gracias, Connie, gracias a la Revolución de los Técnicos por este espacio, oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo. Así que bueno, nos vemos en una nueva oportunidad. Que les vaya muy, muy bien. Y muchas gracias a todos los oyentes. Mucho éxito y obviamente muy buen programa. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes no se desconecten. Recuerden que vamos a esta última pausa y volvemos para el cierre de este programa. No se desconecten. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.